Mi tía Rosalba pregunta, tengo un platicero en un balcón con muchos hijos. Está húmedo y negro. ¿Qué debo tener en cuenta? Contémosle a nuestros amantes de platiceros por qué sembrarlos en tierra no es la mejor opción. Familia amantes de platiceros, bienvenidos a un nuevo episodio. Queremos saber si nuestro contenido es importante para ti y qué te gustaría conocer en nuestros próximos videos. Si en algo crees que podemos mejorar, por favor, déjalo en nuestros comentarios. Eso sí, te agradecemos que lo digas con mucho respeto y mucho amor. Trabajaremos para darte mejor contenido. Hemos revisado todo lo que nos han escrito y hoy hablaremos sobre la ciencia detrás del riego de tus platiceros. Pues no basta con echar agüita y ya. Don Javier y Joanita nos explicarán detalladamente, pero antes... Buenas tardes, don Javier. ¿Cómo Hola, está? señorita. Bienvenido a nuestro Hola, señorita. programa. Qué bonito arete los que tiene hoy. Ay, muchas gracias. ¿Qué estilo tiene hoy? ¿Qué está Hoy- estrenando? Hoy tenemos estilo madagascariense. Cuéntanos, Javier, ¿qué es lo más importante para tener en cuenta en el riego de los platiceros? Para hablar del riego debemos tener en cuenta 4 puntos muy importantes. Hablemos primero del sustrato donde se encuentra la planta. Es importante que hablemos del sustrato porque en su hábitat natural, los platiceros, recordemos que son plantas epífitas, o sea que se encuentran sobre los árboles. Estas plantas, cuando se encuentran sobre los árboles, entre el escudo del árbol no hay ningún tipo de sustrato, solamente el escudo envuelve la planta y en la parte superior, en la corona, muchas veces almacena las hojas que caen, algunos trozos de material vegetal, y esto con el tiempo forma un sustrato que va almacenando agua. Cuando ya nosotros cogemos una planta y la tenemos en nuestros hogares, muchas veces utilizamos diferentes tipos de sustratos. Es lo que se llama capacidad de absorción. Esa capacidad de absorción del material es la capacidad que tiene de absorber el agua al momento del riego. Entonces, hagamos un ejemplo. Si yo tengo una planta con un sustrato que sea muy liviano, como cáscara de pino, cortezas de pino, carbón vegetal, y yo tengo la misma planta en un sustrato como por ejemplo el musgo, si yo coloco estos dos tipos de plantas, las sumerjo en un balde con agua, la capacidad de absorción del musgo es mayor que la de la cáscara de pino. Hay que tener muy en cuenta estos dos tipos de sustratos al momento del riego o la periodicidad del riego. Por eso recomendamos mezclar los diferentes sustratos. Entonces es importante tener primero sustratos que sean de fácil drenaje. Y nosotros siempre utilizamos cortezas de pino, carbón vegetal, y esto hace que no se acumule mucha agua. ¿Por qué? Nuestros sustratos acumulan mucha agua, esta planta se puede afectar. Los escudos, al mantenerse húmedos constantemente, van a cambiar su color, van a tomar un color negro, y esto lo que hace es que nos afecte a la planta directamente. Lo segundo que debemos tener en cuenta es la periodicidad. La periodicidad va amarrada al tipo de sustrato que tengamos. Entonces es importante verificar. Para eso tenemos que mirar si el sustrato está húmedo, pues no hay necesidad de regar la planta nuevamente. Entonces cuando hablamos de la periodicidad de riego, lo importante es tener en cuenta los sustratos y el nivel de humedad que tiene la planta en ese momento. ¿Y yo cómo me doy cuenta si el sustrato está húmedo o si necesita regarlo? Hay algo que se llama el punto de marchitez permanente. El punto de marchitez permanente, digamos que lo podemos observar en la planta y es, si sus frondas están marchitas, es porque la planta en ese momento ya está necesitando riego nuevamente. ¿Qué es lo ideal? No llegar a que la planta se nos marchite para regarla nuevamente, sino que llegar a un punto en que si la planta se comienza a deshidratar, ese es como el punto donde nosotros sabemos que necesita nuevo riego. Y lo otro es mirar el sustrato. Si el sustrato al tocarlo se siente que está húmedo, pues no hay necesidad de regarla nuevamente. Es importante tener en cuenta que no hay que llegar a ese punto de marchitez, porque si llegamos a ese punto, pues la planta va a sufrir deshidratación y no se va a desarrollar en las mejores condiciones. Digamos que eso es un indicador de que la planta está totalmente deshidratada. Lo importante de aquí es resaltar que debe haber un periodo y cada uno de nosotros lo debemos conocerlo. Yo siempre he dicho, no hay una fórmula exacta porque hay muchos factores externos. Ya hablamos de los tipos de sustrato, hay algunos factores externos como la cantidad de viento, la humedad del entorno. La humedad relativa es un punto muy importante porque eso ayuda a que las plantas también absorban agua.
Si la humedad es alta, la humedad relativa es alta, pues las plantas van a tomar esa humedad, eso les va a favorecer. Lo otro es el clima. Si tenemos unas temperaturas muy elevadas, unas temperaturas altas, la planta va a necesitar un poco más de hidratación. Adicionalmente tenemos algunas especies, especialmente las de África, como el Stemaria elephantotis, que tienen periodos largos de sequía, y estas plantas durante su periodo de sequía, sus frondas fértiles se enroscan, o sea, llegan a un punto de marchitez bastante avanzado, pero la diferencia es que al momento de llegar el invierno, estas plantas vuelven y con el agua renacen nuevamente. Hay otro caso que todavía no lo hemos experimentado, pero sí por literatura sabemos del Quadrichotomon, que le pasa lo mismo, entra como en un periodo de hibernación y sus frondas se enroscan totalmente. Al pasar el tiempo le va a ocurrir lo mismo, se reactiva cuando llega el periodo de invierno. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que algunas plantas, cuando veamos que los escudos están de color marrón o de color café, no es que la planta se esté secando, es que simplemente sus escudos envejecieron, ya llegaron, digamos que eso es un proceso normal de la planta. Ellos van a estar ahí durante un tiempo estáticos, no va a haber crecimiento de ninguna forma. Y al momento de cambiar el clima, digámoslo así, o el momento en que llegue el invierno, van a tener escudos nuevos, van a tener escudos verdes, y si son plantas que producen hijos, pues muy probablemente van a tener nuevas plántulas, nuevos hijuelos. Pero no es de alarmarse si los vemos de color café, no es que la planta se esté muriendo realmente, sino que ese es su proceso normal. Para cerrar el tema es el punto de marchitez, que es el indicador donde ya la planta está totalmente deshidratada y no debemos llegar a ese punto. O sea que le echamos electrolit para que reviva, para que se hidrate. No necesariamente, debemos es hidratarla con agua. Ok, gracias. Lo tercero que debemos tener en cuenta es la capacidad de absorción de la planta como tal. Hablamos ya del sustrato, ahora hablemos de la planta. Es el nivel de agua que ella puede acumular internamente. Entonces, ese nivel de agua que ella acumula internamente varía de acuerdo a la morfología de la planta. Tenemos algunas plantas como por ejemplo el beige. El beige es una planta de frondas muy delgadas y por su ubicación geográfica es una planta que se adapta directamente a los rayos del sol. Esta planta no requiere mucha agua. Diferente a digamos un Wandae, digamos un Superbum, que son plantas que tienen escudos muy grandes, frondas muy grandes, entonces van a requerir un poco más de agua. Lo cuarto que hay que tener en cuenta dentro de la periodicidad es humedecer muy bien la planta y dejarla secar. Ese es el punto. Entonces nos van a dar ciertos días, digamos cada 3 días, cada 2 días, dependiendo de los factores que hablamos ahora. Entonces, dependiendo del sustrato, dependiendo del entorno, dependiendo de la humedad relativa, eso finalmente nos va a botar, digamos, una periodicidad. Digamos, en el caso nuestro, en el invernadero estamos regando 2 veces por semana. Teniendo en cuenta que tenemos una humedad alta, que tenemos una humedad relativa en promedio del 80 al 90%, que los rayos directos del sol no le dan a la planta, pero tenemos otro factor, es que tenemos muy buena aireación. Entonces, cuando llega buen viento, llega buena aireación, eso nos ayuda a secar el sustrato. Entonces, en el caso nuestro, digamos que cada 2 o 3 días lo podemos regar. Habrán sitios donde se va a necesitar un periodo más seguido, porque de pronto va a haber mucha más ventilación, de pronto el sustrato se seca más. Javier, me preguntan que cada cuánto debo entonces regar el platicero. Todos nos preguntamos lo mismo, o sea, que si hay un número de días, cada cuánto debemos regarlo. Digamos que los puntos a tener en cuenta es el sustrato, tocar el sustrato. Si el sustrato está húmedo, pues la planta no va a requerir agua. La morfología, si es una planta del sol, como digamos un beige, pues ya sabemos que ese tipo de plantas están acostumbradas más bien a la sequía que a estar regándola constantemente. Entonces vuelve a jugar, no hay unos días exactos para decirte cada 2 días, cada 3 días. Y por último, hay algunas plantas que sufren periodos largos de invierno y periodos largos de resequedad, o sea, de verano. De verano. Estas plantas tienen un comportamiento diferente. Cuando están en invierno tienen escudos verdes, producen nuevos hijos, o sea que la planta requiere más energía. Si esas plantas las tenemos en nuestros hogares, las tenemos al interior, durante ese periodo de reproducción van a necesitar un periodo más seguido. Cuando los escudos están de color marrón, como podemos observar por aquí algunas, si tenemos una planta de color marrón no significa que se esté secando, es que ya está, digamos, en su periodo de verano, va a requerir menos energía, va a requerir un poco menos de agua. Bueno, Javier, entonces, ¿cómo cuidas tus plantas de exterior? Estas plantas que tenemos aquí al exterior, yo siempre cuento algo y es que nosotros estamos aquí sobre la cordillera occidental. Estamos a una altura de 1320 metros sobre el nivel del mar, o sea que tenemos una humedad relativa alta.
Estas plantas que están aquí, en realidad nosotros no las regamos. Tenemos una muy buena humedad, tenemos una muy buena luz filtrada, a través de las ramas de los árboles se puede observar. Están en su hábitat natural, no necesitan riego. Cuando hay periodos largos de sequía, como fue el año pasado, de pronto lo hacíamos por allá cada 15 días, pero la verdad son plantas que son de bosques secos tropicales, donde se pueden ver esos dos tipos de climas. Son plantas que están adaptadas a periodos largos de sequía y periodos largos de invierno. Sí. Entonces, aquí está el clima apropiado para ellas, por lo tanto nosotros no las regamos. Las que sí tenemos en el interior, las que tenemos en el invernadero, pues tenemos que tener en cuenta que están en un sitio tapado, que no llega agua lluvia. Entonces ahí sí tenemos, digamos, una costumbre de hacerlo mínimo 2 veces por semana. Mi tía Rosalba pregunta, tengo un platicero en un balcón con muchos hijos. Y en la parte de abajo está húmedo y negro. ¿Qué debo tener en cuenta? Hay 2 cosas a tener en cuenta. Hay plantas como por ejemplo el bifurcatum, que son plantas que producen muchos hijuelos y forman almácigos. Los almácigos son esas bolas grandotas que uno ve llenas de escudos. Entonces ocurre algo. Al formar grandes almácigos al interior de la planta, esos sustratos muchas veces van acumulando agua. En la parte inferior es donde todo el agua que cae encima obviamente va bajando y esa parte de la parte inferior mantiene mucha humedad. El sustrato, al estar constantemente húmedo, esos hijuelos se van a tornar de color negro, como ella menciona. Eso es exceso de agua y finalmente se está afectando la planta. Sugerencias, pues lo uno es controlar el agua y lo segundo es que si tiene demasiados hijuelos, uno puede sacar escudos intermedios y eso lo que hace es que oxigena la planta, le va a beneficiar lo primero y lo segundo, pues que va a tener una mayor capacidad para que no almacene tanta agua. ¿Cierto que ya hicimos un video de cómo sacar los hijuelos? Claro, los invitamos a que lo vean en nuestro canal, un buen video donde explicamos cómo hacer cómo hacer este procedimiento. ¿Qué tan cierto es que el agua de la ciudad que contiene cloro afecta a mis platiceros? Sí, es un factor importante. Tengamos en cuenta que pues, en la ciudad por el tratamiento de las aguas hay que colocarles cloro para poderlas desinfectar. ¿Qué es lo ideal? Coja el agua en la noche en un recipiente, déjela reposar y al día siguiente cuando esté reposada, pues riegue las plantas porque el cloro finalmente digamos que es un elemento que le afecta a nuestras plantas. Ahora sí, Javier, contémosle a nuestros amantes de platiceros por qué sembrarlos en tierra no es la mejor opción. Los platiceros son plantas epífitas, o sea que están sobre los árboles. Al estar sobre los árboles y no tener contacto con la tierra, su morfología cambió y la forma de alimentarse es diferente. Lo hacen a través de sus frondas fértiles, lo hacen a través de la fronda estéril, algunas tienen una forma de embudo, ellos acumulan ahí nutrientes, entre esos todo el material vegetal que cae de las plantas. ¿Qué es lo importante de la morfología de estas plantas? Que sus raíces son muy cortas. Al tener raíces muy cortas, el nivel de absorción no es lo mismo que una planta que está dentro de la tierra. A algunas personas les funciona, muy respetable, yo siempre he dicho, si el sistema que tienen funciona, pues manténgalo, no lo cambie. Pero no es lo ideal, ¿por qué? Porque la tierra digamos que es una turba, es una mezcla que te va a absorber mucha agua y si usted se excede en el agua, pues lo que va a hacer es afectar finalmente su planta. O sea que se no drena igual que la estopa de coco o el musgo, ¿no drena igual el agua? Hay algunas mezclas de tierra que hacen como por ejemplo humus de lombriz roja californiana, de pronto material vegetal descompuesto como troncos. Esto con el tiempo y con la cantidad de agua lo que hace es que va a absorber mucha agua, se vuelve barro, se vuelve tierra. Y si está en un periodo de invierno, si de pronto la tienes en el exterior y absorbe mucha agua, va a afectar su planta. Entonces por eso no es ideal sembrarlas en tierra, tiene raíces muy cortas, por su morfología estas plantas son de estar en lo alto, de estar sobre troncos, sobre árboles y no en materas con tierra. ¿Qué riesgos existen por no saber hacer el riego? Digamos que el factor principal del exceso de riego podemos matar la planta, ahogarla. El caso del Andinum, por ejemplo, es una planta que tiene un periodo largo de sequía y no necesita tanta agua. Si tenemos exceso de riego, lo que podemos hacer es afectar sus escudos. Recordemos que las raíces no absorben mucha agua, entonces si el escudo absorbe mucha agua, nos va a cambiar color, tornar un color negro y finalmente vamos a tener problemas de hongos. Los hongos finalmente lo que hacen es afectar la yema y por ende dañamos la planta, se puede morir. Seguiremos todas tus recomendaciones, ¿cierto que sí, amantes de platiceros? Porque queremos que nuestros platiceros se pongan tan hermosos como los tuyos. Esperamos que sigan las recomendaciones.
Muchas, muchas gracias, Javier. Esperamos verte pronto en la próxima ocasión. Muchas gracias igualmente y esperamos que la próxima venga con otras especies de aretes. Ya está cansado de ver esto. Recuerda, si te gustan nuestros pendientes, escríbenos en los comentarios. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Y tú que estás en casa, dinos qué se nos ha olvidado preguntarle a Javier. Por favor, coloca en los comentarios y en la próxima ocasión le preguntaremos a nuestro experto. Próximamente estaremos hablando de todas las especies de platiceros. Para que las conozcas mejor, te enamores y las colecciones. Hablaremos entonces de la especie Superbum. Si te ha gustado el contenido de este video, recuerda suscribirte, dale like a la campanita y síguenos en todas nuestras redes sociales para que nos apoyes. Bye. Hasta la próxima. Mi tía. Javi, mi tía.